Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola otra vez aquí en estas enseñanzas de los días jueves a las 7 de la noche. Bienvenidos a todos, bienvenidas a las personas que nos ven por primera vez. Sean todos cordialmente bienvenidos. Mi nombre, si no me conoces, yo soy Antonio Arcos y bueno, pues la idea de las transmisiones es que tú puedas entender de parte de Dios lo que necesitas para poder seguir adelante en tu camino hacia el cielo, ¿sí? Y es nuestra oración que Dios te bendiga, que puedas entender esta noche el concepto básico del título que te estoy presentando. Dios domina en todo. Mira, es necesaria esta enseñanza porque la semana pasada vimos esa oposición que hay de parte del enemigo de nuestra alma, que es el diablo. Sí, las semanas pasadas vimos eh, la importancia de servir a Dios. Bueno, si tú quieres servir a Dios, va a haber oposición. Eso fue la última enseñanza. Pero hoy te quiero recordar de parte de Dios que Dios domina en todo, que Dios tiene el control de todo y el poder para todo. Que Dios es bueno, que Dios es poderoso y que si tú estás obedeciendo a Dios, a pesar de que tengas oposición, mucha o poca, Dios tiene todo el poder. Dios sustenta todo, Dios domina todo, Dios lo puede todo. Si tú estás obedeciendo a Dios, Dios está de tu parte. ¿Sí? ¿Qué les parece, chicos, si hacemos una oración para que sea Dios quien nos revele esta palabra que tenemos esta noche? ¿Sí? Padre, gracias, Señor, por este día. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que por favor, Dios mío, tú nos ayudes, Señor, y nos des de tu gracia, Señor, para que con tu ayuda y tu bendición, Señor, podamos entender la palabra del día de hoy, Señor. Padre, por favor, yo te ruego mucho, Señor, por esa alma o por esas almas que necesitan escuchar esto, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mira, hay momentos en los que realmente, pues, como decimos aquí en México, no, ya no la ves llegar. Ya todo parece muy difícil, muy complicado. Eh, pareciera que realmente está uno, eh, pues ya en las últimas, que ya no puede uno, eh, viene uno teniendo diferentes cosas. Ajá, se siente uno oprimido, como que uno tiene digamos, la sensación de no poder más, de no querer más. Y déjame decirte que eso es muy humano, que, es, que eso es algo que aunque no estuvieras siguiendo a Jesús, en algún momento de tu vida te llega, ¿sí? Más joven, más grande, pero a todos nos llega un momento así, en el que quisiéramos eh, echarnos a correr o cerrar los ojos e imaginarnos que estamos dormidos o cosas así, ¿no? Bueno, pero mira, ciertamente, a pesar de que hay una oposición para seguir a Jesús, a pesar de que detrás de esa oposición está el diablo y todos los demonios, mira, Dios, Dios todo lo ve, todo lo controla. Y déjame decirte, todo lo que te puede estar pasando, Él lo ha permitido. Vamos a ver el siguiente texto, por favor. Dice 1 Corintios 10,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sucede que este Dios que permite cosas es un Dios bueno. Te está cuidando, aunque pareciera que está muy lejos, aunque pareciera que ahorita no te escucha, aunque pareciera que tal vez tú ya no lo ves, tú ya no sientes su presencia, tú no entiendes ahorita la respuesta a tus preguntas, a tus clamores. eh, Tú podrías pensar que Dios ya no te escucha. Sí, entonces mira, de este texto quiero extraer esta parte donde que eh, dice que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Ahora, eh, todo esto, si Dios tiene todo el control, definitivamente Dios lo está permitiendo. Pareciera que no, pero así es, y ahorita lo vamos a ver en la escritura. Fíjate que hay un texto en el Antiguo Testamento donde dice Dios que a los israelitas les iba a ser enseñada la guerra con el único propósito de que esa generación se le enseñara a la generación venidera. ¿Qué te parece? En algún tiempo, en el pasado, alguien me dijo esto a mí y hoy yo te lo estoy diciendo a ti, que tal vez lo estés viviendo o más bien sufriendo, y todo es para que una vez que salgas adelante algún día hagas esto que yo estoy haciendo hoy contigo, que le enseñes esta guerra a la generación que viene detrás de la tuya. ¿Por qué es así? Mira, déjame decirte, joven, que en realidad en la vida todo es como te lo voy a platicar. No solamente esto, todo. Sucede que cuando tú haces algo, tú aprendes cosas y a la siguiente vez que lo vuelves a hacer, lo haces mejor y a la siguiente mucho mejor y así te vas haciendo un experto. Ejemplo, cuando te subiste a manejar un carro por primera vez, qué nervios, cuántos errores, y poco a poco fuiste mejorando. Y hoy, tal vez que ya tienes meses o años manejando, o muchos años manejando, hoy a veces hasta contestas el celular o no, bueno, qué sé yo. O sea, ya lo dominas muy bien, ya esos nervios del principio son un recuerdo. ¿Pero por qué? Porque por la práctica, por el uso, ya tienes bien ejercitados tus reflejos, tus movimientos, ya coordinas muy bien. Es más, ya manejas varios tipos de autos, de varios tamaños, ¿sí? Ya dimensionas bastante bien para echarte en reversa, adelante, atrás, todo. Entonces, así es la vida, en todo. Y bueno, esto, el ámbito espiritual, no es diferente, ¿sí? Pero aquí Dios que está al cuidado de ti, a pesar de que estés viviendo o sufriendo lo que estás viviendo y sufriendo hoy, Él tiene el control de todo. Él lo domina todo y en todo tiene propósitos hermosos. Texto del Antiguo Testamento. Él dijo que iba a llevar al pueblo de Israel a través del desierto para probarlos
con el único propósito de que a la postre les iba a hacer bien. ¿Qué métodos, no? Pues sí, déjame decirte que las dificultades tienen lo suyo en las enseñanzas. Los problemas tienen lo suyo en el aprendizaje, ¿sí? Todos los obstáculos con los que nos enfrentamos en todas las áreas de nuestras vidas tienen lo suyo en madurarnos, en hacernos pensar de forma diferente, responsable, productiva, no desperdiciar nada. Entonces, en el ámbito espiritual no es diferente. Siguiente ilustración. Aquí, con este texto de Job, te quiero recordar si ya lo has leído y si no lo has leído, por favor vamos a leerlo juntos. Te quiero informar que no te está pasando nada que Dios no permita. Job 1, versículo 6 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Bueno, pues así es, así como lo estás viendo con Job, dirías, ¿a poco también conmigo? Sí, también contigo, y conmigo y con cualquiera que esté obedeciendo seriamente la palabra de Dios. El diablo no te puede hacer nada si Dios no se lo permite. Si tú quieres, te invito a leer el libro de Job y vas a ver todo el cuidado que tuvo Dios, todo lo que Dios, al permitir en Job estas cosas que le sucedieron, todo lo que hizo Dios en el corazón de Job es hermosísimo. Pero todos los sufrimientos que pasó Job no son nada hermosísimo, es algo terrible. Ahora, ¿qué es, qué es lo que yo te quiero decir con este pasaje? Uno, que Dios domina todo. Dos, que el enemigo no puede ir más allá que lo que Dios le permita. Tres, que cuando una persona, en este caso Job, tiene que sufrir esto, Dios está al pendiente de la persona. Fíjate que al final de este libro de Job, ¿sí? El mismo Dios del cielo se le aparece a Job y no le explica nada, pero sí lo hace reflexionar. Tanto reflexiona Job, tan profundos, tan concretos llegan a ser sus pensamientos, que Job mismo exclama que él no entendía, pero que después de esa experiencia entendió muchas cosas. Y es que finalmente así es con nosotros. Déjame decirte que el mismo Jesucristo fue sujeto a todo esto.
Dios, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, Dios hecho carne, tuvo que pasar este tipo de cosas también. ¿Sí? Siguiente ilustración. Aquí el autor de Hebreos nos está hablando del Mesías, o sea, de Jesucristo, y leemos esto, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, eso ya lo tenemos claro, ¿no? Es su sacrificio. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo perfeccionó Dios al Mesías, a su Hijo hecho carne? ¿Cómo lo perfeccionó? Por aflicciones. Ahora, si tenemos en cuenta que Jesús nos dejó dicho a todos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Si tenemos en cuenta que esas palabras son, yo soy el ejemplo y todo como yo lo hago es como tú lo tienes que hacer. Todo lo que a mí me pasa es lo que te va a pasar a ti. ¿Sí? Entonces, Dios no excluyó ni a su propio hijo de esto que te está pasando a ti hoy. El primero, por así decirlo, en padecerlo fue el mismo. Sí, ahora, tuvo que venir Dios con Job, hacerle entender varias cosas para que Job entendiera esa parte profunda del amor de Dios. Dios tuvo a bien bendecir a Job al doble, al triple de lo que lo había bendecido antes. Realmente, cuando Dios perfeccionó por aflicciones a su Hijo, eso nos convenía porque este mismo libro de Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos conviene. ¿Por qué? Porque él mismo fue hombre, porque él mismo fue tentado, porque él mismo pasó hambres, porque él mismo sufrió injusticias, porque él mismo todo. Entonces, tal sumo sacerdote nos conviene porque puede interceder por nosotros. Porque cuando tú estás en un problema, Jesucristo sabe perfectamente lo que estás padeciendo. Él como hombre padeció al igual que tú y hasta más. Sí, entonces mira, realmente aquí eh, vemos que Dios lo, lo, lo hizo en su Hijo, y si tú eres su hijo o su hija, pues en ti no es diferente, o en mí. De alguna manera hemos sufrido esa oposición, de alguna manera hemos sufrido esas aflicciones, unos más, otros menos. Aquí, déjame decirte con todo respeto que no todos somos iguales, ¿sí? Eh, hay personas que resisten mejor las cosas, habemos otros que no, y yo me incluyo ahí, ajá, pero Dios que es bueno, Él sabe, como acabamos de leer en el otro texto, hasta dónde puedes resistir. Sí, siguiente ilustración. Y aquí vemos que cuando Jesús empieza a predicar, el mismo Dios del cielo le proporciona sus primeras lecciones a Jesús hombre, Jesús ser humano, Jesús de carne y hueso. A este Jesucristo, fíjate lo que dice aquí en Mateo 4, versículo 4. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu con E mayúscula, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo.
¿estaremos leyendo bien? Sí, sí estamos leyendo bien. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, el Espíritu con E mayúscula, al desierto, con la única finalidad de ser tentado por el diablo. Déjame decirte que en esos 40 días que pasó Jesús sin comer nada ni beber nada, pues se vio muy tentado. La Biblia no nos dice, nos relata 3 tentaciones de Jesús, no nos relata otras, pero el Nuevo Testamento dice que Jesús fue tentado en todo. Y en todo es en todo. Joven, ¿qué te tienta a ti? ¿Qué es lo donde el diablo te tienta más? Jesús fue tentado en todo. ¿Sí? Entonces, eh, este Jesucristo fue llevado por el mismo Dios del cielo para ser tentado por el diablo. Este Dios se lo propinó a su propio Hijo para perfeccionarlo por aflicciones. ¿Y qué crees? Que con nosotros es igual, porque dice Jesús de sus discípulos en el Nuevo Testamento, dice que, que como el maestro, así también su servidor. ¿Sí? Entonces, eh, él dice de sí mismo y se compara con un árbol verde. Dice, pues si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué no harán con el árbol seco? O sea, con nosotros. Ajá. Él comparándose, dejando una comparación para con nosotros, nos dice que si al padre de familia le dijeron Belcebú, ¿qué no harán con sus seguidores? ¿Sí? O sea, con nosotros. Ajá. Entonces, ¿es necesario? Es necesario. No quisiéramos, no queremos, pero es necesario para que a la postre Dios nos haga bien, ¿sí? ¿Qué es lo bien? Pues fíjate, mira, yo en mi caso particular te quiero comentar algo. Digo, si alguno de esos hermanos de cuando empecé a escuchar la palabra me está viendo ahorita, se acordará de mí, de mi conciencia, de mis dudas, de mis preguntas, todo eso, y ya todo eso, con estas cosas las he superado. Sí, entonces, eh, a todos de alguna manera nos pasa igual y es necesario. Tú vas a crecer. ¿Por qué? Mira, las dificultades siempre traen un progreso. ¿Sí? Todos sabemos y hemos notado que las naciones que recientemente han estado en guerra han salido a flote y no solamente han salido a flote, sino que han salido a ocupar lugares de liderazgo entre las demás naciones. ¿Sí? Ejemplos. Fíjate que un hombre italiano de apellido Lamborghini, sí, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, fundó una empresa donde los vehículos de guerra los transformaba en vehículos agrícolas. Sí, este hombre de repente se interesó en los autos deportivos y al día de hoy, pues, fabrican unos autos hermosísimos, hermosísimos, deportivos, ajá. Y pues bueno, no son autos baratos, son carísimos, mucho, muy caros para gente muy rica, ni siquiera gente rica, gente muy rica tiene o se puede dar el lujo de comprar un coche de estos. No, entonces, mira, otro italiano de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En medio de la escasez se le ocurrió ahí hacer algunas combinaciones como inventos ahí de comida. ¿Y qué crees que hizo? Hizo los aderezos que tú compras en el mercado, en el supermercado. ¿Sí? Bueno, yo no sé si ese hombre se imaginó que iban a ser tan famosos, que están tan sabrosos, que a medio mundo le gusta ponerle a sus ensaladas de esos aderezos. Ajá. Pero
son dos pequeños ejemplos para decirte que las dificultades te meten presión para salir adelante, para crecer, para sobrevivir, para, para salir adelante. Pocas palabras, ¿no? Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús mismo fue llevado por Dios a ese lugar. Con nosotros no va a ser diferente, chicos. ¿Sí? Siguiente ilustración. Bueno, y aquí vamos a hablar de algunas características de lo que el diablo intenta con nosotros para poder ilustrar esta oposición que vivimos. Ajá. Y bueno, la Biblia le llama de varios nombres al diablo. Hoy vamos a ver muy poquito, ¿sí? No es la finalidad profundizar en este estudio, pero para que entiendas en pocas palabras cómo esa oposición la domina Dios, cómo esa oposición la tiene vigilada Dios, cómo en esa oposición Dios te está cuidando, va al lado tuyo, al igual que lo hizo con Job, ¿sí? De ser necesario, y fue necesario con Job, Dios mismo vino y habló con él. Dios le habló como pocas veces. Déjame decirte que tiene una figura hermosísima el libro de Job, al final del libro de Job. Estaba Job ya desvariando de tanto dolor, ya estaba diciendo cosas que ya no, ¿verdad? Pero en eso se le aparece Dios. ¿Sabes cómo se le apareció? En un remolino. Y en medio del remolino hablaba Dios. ¡Qué figura! ¡Qué figura, ¿no? Imagínate que tú en medio de tus problemas llega un tornado ahí enfrente de tu casa y ahí está el tornado, no se mueve y ahí está Dios y te está hablando. ¡Wow! O sea que en medio de los problemas habla Dios. ¿Qué te parece? Es una figura hermosísima, hermosísima, eso de que Dios esté hablando en medio de un remolino ahí con Job. En medio de los problemas, sin palabras, Dios te está haciendo entender tantas cosas, que nada más que pase tantito la dificultad, te va a caer el 20, como decimos acá en México. Te vas a dar cuenta, vas, vas a ver y vas a decir como Job, ah, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Algo así. Bien, bueno, vamos a ver esta primera característica de la oposición que nos presenta el enemigo de nuestras almas. Dice Salmos 91:3, Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Pues ni modo que los israelitas de esa época fueran como animalitos que iban a ser cazados por un cazador. Ni modo que en esta época fuéramos como animales de presa que nos tuvimos que cuidar de un cazador, ¿verdad que no? Entonces, ¿de qué cazador está hablando aquí el Salmo? Y lo habla en varios versículos. Los proverbios también hablan de un cazador y todo eso. ¿Pero por qué? Porque hay un diablo que tiene ese papel de ponernos lazos para cazarnos como si fuéramos animales. Un lazo es una trampa, un lazo es como también se le conoce, es un cuatro, es, es un lugar a donde el diablo te quiere hacer llegar, pero para que caigas, para que niegues a Dios, para que te desanimes y ya no sigas a Dios. Sí, vamos, te voy a ilustrar con algunos ejemplos. Sí, un lazo, un lazo muy fuerte, una trampa, pudiera ser, por ejemplo, ¿qué te parece de parte de ese malvado un buen trabajo? Un buen trabajo, pero que es bueno, entre comillas, porque lo que va a hacer ese trabajo en muy poco tiempo es separarte de Dios. ¿Cómo? Para que no asistas más a las reuniones o para que empieces a pecar y te separes de Dios. ¿Sí? Entonces, esas personas que se ven en esa trampa
de algo bueno, entre comillas, pues bueno, Dios te puede librar de ese tipo de trampas, de maquinaciones que el diablo nos pone a todos los creyentes. Siguiente versículo, dice en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sucede que el diablo es un engañador, ¿sí? Aquí este texto habla de doctrinas falsas, de personas que engañan, que son personas de parte del diablo, ¿sí? Que torcen la palabra, que no te hablan con franqueza ni con claridad de la misma, y eso va a llevar a perder tu alma. Bueno, eso textualmente es lo que trata este texto, pero la característica que quiero sustraer del texto es esa, que el diablo engaña. Que el diablo te engaña y que con ese engaño hizo caer, por ejemplo, a Eva primero y después a Adán, ¿sí? Les dijo que no iban a morir, que iban a ser como Dios, sabiendo lo malo y lo bueno, y con sus mentiras los mató, ¿sí? Ese engañador no ha cambiado, es un mentiroso, dice Jesús que en el Evangelio de Juan, que Satanás es mentiroso y padre de mentira, y así es, y que realmente eh, en su falsedad, en su hipocresía, ajá, te engaña para que tú te separes de Dios, para que tú te desanimes. Ejemplo, sí, chicas, sobre todo las chicas, pues que llegue ahí un joven y que quiera ser tu novio o que se quiera casar contigo y te prometa cosas bonitas y todo eso y todo eso. Entonces, si es una persona que no quiere seguir a Dios o te dice que juntos van a buscar a Dios, déjame decirte que estás a punto de tomar la que sea tal vez la peor decisión de tu vida. ¿Por qué? Porque si tú lees la palabra, para relacionarnos sentimentalmente con alguien, pues hay una regla. Esa persona esté comprobado que está buscando a Dios. ¿Sí? Hay muchos textos, ¿sí? En el Antiguo Testamento Dios le prohibió a los israelitas casarse con las hijas de los extranjeros porque iban a desviar su corazón y así les ha pasado. Así le pasó a Salomón y así le pasó al pueblo de Israel y le sigue pasando. Y en el Nuevo Testamento Pablo nos dice que no nos unamos a yugo desigual, ¿sí? Porque qué concordia tiene Dios con Belial, por decir, qué concordia tiene Dios con el diablo, ¿sí? Y bueno, quienes han tomado la decisión de casarse así, pues bueno, en el tiempo que yo llevo de conocer la palabra, luego los dejas de ver y ya nunca los vuelves a ver. Esa es la verdad. Bien, siguiente texto. Dice en Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quiero tomar la última parte de este versículo donde dice los dardos de fuego del maligno. Sí, pues los lazos, las trampas, los engaños, los dardos de fuego, todas estas maquinaciones, artilugios, conspiraciones que el diablo hace en contra de nosotros y sus demonios, ¿verdad? Pues muchas veces se resumen en un sencillo pensamiento en tu cabeza. Fíjate que si el diablo te rinde en tu pensamiento, ya te rendiste, ¿sí? El diablo no se interesa en ninguna otra parte de ti, sino en tu pensamiento.
¿Por qué? Porque si él logra desanimarte, ya te venció. Si él logra apartarte, ya te venció. Si él logra que te creas algo que tú estás pensando, ya te venció. Ahora, en otras ocasiones les he dicho, comparando nuestras vidas, pues mira, somos como en el ámbito espiritual, los demonios tienen, o los espíritus malvados, y no solamente los espíritus malvados, los ángeles, Dios mismo, tienen la capacidad de hacernos llegar pensamientos. Sí, imagínate que somos como un teléfono celular que captamos ahí un nivel de ondas, ¿verdad? Sí, ya ves que el espectro radioeléctrico para para eh, las frecuencias de radio está dividido en varios rangos y por acá abajo están ¿cómo se llaman? Las transmisiones de las frecuencias más potentes y luego el radio AM y más arriba el FM y por acá más arriba en esa clasificación están las frecuencias de los teléfonos celulares y más arriba están las de los tipos de comunicaciones como los aviones y entonces así, imagínate que por ahí hay una donde tu mente es capaz de recibir mensajes. Esos son los dardos de fuego del enemigo, ¿sí? Entonces, eh, el enemigo, si te pone un pensamiento de, ya, no sigas adelante, no seas hipócrita. Y tú dices, ya, ¿para qué soy hipócrita? Ya me voy a pecar. Ya te la tragaste así completita esa mentira y te apartas. ¿Qué te parece? O te empieza a desanimar, no, no sirves para esto no es lo tuyo, y te la crees. ¿Dónde te venció el diablo? En un pensamiento. ¿Por un pensamiento te vas a dar por vencido? ¿Por un pensamiento vas a dejar este llamado de Dios? ¿O por un engaño? ¿O por un matrimonio? ¿O por una novia? ¿O, o por un buen trabajo? ¿Por eso vas a dejar a Dios? ¿No ves que es parte de la oposición? Sí, sí lo es. Conocí a una chica que tuvo un pensamiento horrible, 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 con una voz interna fuerte, así. No, no, perdón, fue una voz externa, ¿sí? Estaba en el metro y su testimonio es este. Me dice, Antonio, yo estaba esperando el metro y entonces llegó esa voz así a mi lado y me dijo, no eres cristiana. La chica se quedó aterrada, así aterrada. Le dio miedo, pues sí es natural. Pues imagínate, nunca en la vida te ha pasado eso y te pasa un día. Pero después razonando dijo, no, eso fue el diablo. Yo sí soy cristiana. Dios me perdonó, me hizo libre de mis pecados. Ese malvado me está desanimando. Y siguió adelante, ¿sí? Conocí otra chica que le pasó algo parecido, pero ella sí se desanimó. Ella le dio mucho miedo. Ay, no, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y ya no quiso saber nada de Dios, ni de nadie, ni de nada. Qué fácil, qué presa tan fácil para el diablo. Ese tipo de personas que no platican, que no le preguntan a Dios, que no se detienen a pensar. Qué mal. Si la oposición no es
para que te des por vencido, la oposición es para que aprendas a vencer. Para eso es la oposición, ¿sí? La oposición es para que madures en lo espiritual, para que conozcas al enemigo de tu alma y en adelante tengas muchísimo más cuidado, porque en adelante te va a poner cosas más sofisticadas, más sutiles, ¿sí? Porque con las más sencillas no te pudo tirar más adelante y nunca te lo vas a quitar de encima, sino hasta que Jesús venga por nosotros o hasta que te mueras, ¿sí? Cuenta la historia de uno de esos pastores que sirvieron a Dios, que este hombre pues le predicó a muchas personas, a miles de personas, viajó por aquí y por allá y se estaba muriendo ya en sus últimos minutos, llegó el diablo y le dijo, todo lo has hecho muy bien, felicidades. Y el pastor se quedó así. Y el pastor le dijo al diablo, Jesús te reprenda, porque me quieres envanecer, lengua lisonjera. ¿Qué dice la Biblia de las lenguas lisonjeras? Que hacen tropezar al prójimo. Fíjate cómo le llegó al diablo. Ah, has sido un buen pastor, mira cuántos le predicaste, mira. El pastor maduro, después de tantos conflictos en los que tuvo que aprender, ya en sus últimos momentos, pues pescó de parte de quién venía ese pensamiento, lo reprendió y la persona que estaba con él en su habitación lo vio respirar profundamente. Y le preguntó, ¿qué pasó? Dice, no, vino ese malvado a felicitarme por todo lo bien que yo había hecho, pero lo reprendí porque ya, gracias a Dios, su última tentación, ya me voy con Jesús. En poco tiempo se murió y se fue con Jesús. ¿Sí? Entonces ese malvado no se cansa de molestarnos, ¿sí? No se cansó de molestar a Jesús y la oposición o esta guerra es para que la aprendas, pero para que venzas. Dios te está armando con la nueva idea de vencer. Bien, entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Este versículo, este último versículo nos dice que hay que hacer, fíjate, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Vamos a profundizar esto, mira. Siguiente ilustración. Dice otra vez Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estos tres versículos nos hablan de la palabra de Dios como escudo y como espada y como fe. Entonces, ¿qué es lo que te va a servir para salir adelante? La palabra de Dios. ¿Cómo la vas a oír? Bueno, en un sentido, si tú estás leyendo la Biblia, estás oyendo la palabra de Dios. Si tú vas a congregarte los domingos, estás oyendo la palabra de Dios. Si tú estás viendo este mensaje, tú estás oyendo la palabra de Dios. Y entonces esa palabra de Dios se convierte a veces en escudo y otras en espada. Si es en escudo, ¿verdad? Es para protegerte y si es en espada es para atacar. Y si un soldado en la antigüedad sacaba una espada con su enemigo, no era para enseñársela, sino era para acabar con él. Era para aniquilarlo, para matarlo. Entonces, si tú sacas la espada del espíritu, no es para que saques un conocimiento y digas, ah, yo sé el texto. No, por supuesto, es para que lo uses. ¿Sí? Vamos a ver casos prácticos. ¿Sí? Eh, Fíjate
que si tú eres un joven que, voy a tomar el caso que te platicé hace ratito que te ofrezcan un buen trabajo, ¿sí? Hay un texto que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ándale, ahí está el escudo y la espada. Llega el diablo, mira este trabajo, vas a ganar tanto, pero te vas a apartar de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Te conviene el trabajo, sí o no, para buscar a Dios? ¿Sí o no? No, ¿para qué lo tomas? Otro ejemplo sencillo. Chicas que viven la modernidad de nuestros días, una modernidad bastante inmoral en el vestir, sobre todo para las chicas, ¿sí? Y tú estás tentada, invitada a ponerte la ropa rota, mostrando tus muslos, la parte alta de tus muslos, la parte baja de tus muslos o todos tus muslos, o ya no es ropa rota, pantalones rotos, sino ya no son minifaldas, ahora son microfaldas. O si tú estás por la playa o vas a ir a la playa o vives en una playa y estás invitada o tentada a ponerte un minúsculo bikini que ya deja de ver todo tu trasero, o una transparencia que deja de ver bien perfectamente tu ropa interior, o un escote que deja de ver la mayor parte de tus pechos. Dime, dime, ¿qué es lo que estás haciendo? Si tú lees el texto que está en Corintios 10, 31, 32, y te lo dejo de tarea, Primera de Corintios 10, 31, 32. Dice que no seamos tropiezos para nadie ni para la iglesia de Dios. Imagínate que tú te pones algo así, que eres cristiana o que te dices ser cristiana y que te vas así, nada menos ni nada más que a la iglesia. Pues con alguien como tú, los hermanos no necesitarían al enemigo porque ya lo tendrían cuando tú vas así, ¿sí? Hay textos en el Nuevo Testamento, Pablo se encargó de describir cómo tenía que ser la vestimenta de las chicas, ¿sí? Nos habla de palabras como pudor, como decencia, ¿sí? Yo te invito, porque Pablo habla aún de la largura del cabello en las mujeres. Te invito a que busques eso en el Nuevo Testamento y lo estudies. Ajá. Y si quieres agradar a Dios y no a los hombres, si tú aprendas, joven, a llevar esa parte femenina de ti, esa parte que es natural en las mujeres de quererse ver bonitas, atractivas, lo cual es muy humano, muy natural, pero tiene sus límites, como todo en la escritura. Y si tú te lo saltas, ¿verdad? Si tú le haces caso al diablo con ese pensamiento de, te ves bien, estás despertando tantas cosas en los hombres, la lascivia, la lujuria, la codicia. Y hay un texto que dice, ay de aquel que hace pecar a su prójimo. Es para temblar. No es cualquier cosa que te pongas algo provocativo. Entonces, si tú le haces caso al texto de, ay de aquel que hace pecar a su prójimo, o le haces caso al texto que te acabo de dar de Corintios 10, 31, 32, donde no seamos tropiezo a nadie, ni a la iglesia de Dios. Ajá. ¿Te acuerdas que hubo unas enseñanzas aquí que te hablé de los tropiezos? Y hay un texto que dice, Jesús dijo, ay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. Bueno, y es que ahora también, chicos, en los hombres no es muy diferente. También, si tu ropa es tropiezo, mira, ten temor de Dios.
¿sí? Bueno, esos son unos ejemplos. Entonces, eh, la salida, la salida, según estos textos que estamos leyendo, es ni nada menos ni nada más que leer la palabra, estudiarla y ponerla por obra en todo momento. Esa es la salida, ¿sí? Vamos a ver el caso por excelencia en Jesucristo. Mateo 4 son las tentaciones de Jesús, versículo 13 en adelante. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la palabra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo es lo más alto, ¿eh? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué te parece? El diablo toma la palabra de Dios, la tuerce para hacer pecar a Jesús y Jesús le responde con la palabra bien aplicada. ¿Quiénes son los que torcen las palabras para querer hacer lo que quieren hacer? Son las personas que quieren pecar y aún para eso usan la palabra de Dios. A esas personas en el Nuevo Testamento se les llama libertinos, ¿sí? Porque usan la libertad como ocasión para el libertinaje, ¿sí? Espero que tú no seas un libertino, una libertina, que quieras tomar la palabra y torcerla para según hacer tú la voluntad de Dios y engañarte o dejarte engañar por el diablo para alejarte de Dios. Siguiente ilustración. Dice la tercera tentación de Jesús, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús, después de ser llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, le pasa esto y así reacciona Jesús. Y él nos lo dejó como ejemplo, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, nos dejó sus pisadas como un camino para que sigamos, para que lo sigamos. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que nos tenemos que armar, de estudiar, leer y aplicarnos la palabra en cada momento. ¿Sí? Tal vez no haya un hermano cerca de ti que pueda platicar contigo y orientarte. Bueno, pues ahí está la palabra. Ahí está Dios, le puedes preguntar, Dios te contesta, Dios te habla en el texto y se resuelve. ¿Sí? Entonces, pues créeme que la palabra contiene otro ingrediente necesario para que salgas adelante. ¿Sí? La palabra contiene en sí mismo, porque la obedezcas, este ingrediente, mira. Isaías 33:6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, y el temor de Jehová será su tesoro. Isaías 33:6 está hablando eh, de los tiempos del Mesías, donde iba a haber salvación por aquí y por allá, que son aún son nuestros tiempos, donde eh, Dios está llamando personas de muchas partes del mundo, de todo el mundo, al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y entonces dice que el temor de Jehová iba a ser nuestro tesoro. ¿Por qué el temor de Jehová? Porque si te hace temblar los textos que te he dado, por ejemplo, cuando hablé de la ropa, hay de ti que haces pecar a tu prójimo. Ese es el temor de Jehová. Si tú no quieres ofender a Dios, si tú no quieres
tropezar a tu prójimo, mira, te vistes femenina, atractiva, pero decente. Oye, pero qué difícil es vestirse decentemente en nuestros días, porque para conseguir ropa decente está muy difícil, o porque todo está muy escotado o muy pegado. Sí es cierto, la verdad, sí, conseguir ropa decente en nuestros días es ropa nueva, decente, es difícil, muy difícil. Y es un trabajal, y es estar busque y busque, pero si te las ingenias, lo haces. Déjame decirte que, que todos quienes queremos agradar a Dios nos las tenemos que ingeniar muchas veces, ¿sí? Y Dios lo ve, y Dios se agrada de tu esfuerzo, de tu temor de Dios, de que la palabra te haga temblar, con textos como, no seas tropiezo a los gentiles ni a la iglesia de Dios, ¿sí? Entonces, si esa palabra te hace temblar, qué bueno, qué bueno. Y con ese texto quiero terminar, ¿sí? Para que reflexiones, para que entiendas que es la palabra lo que va a acabar finalmente con esa oposición que te oprime, ¿sí? Te están atacando en tu casa, se están burlando de ti, te están poniendo apodos, te corrieron del trabajo, o tienes que dejar ese trabajo porque ahí te van a llevar a pecar a Dios, o te estás partiendo el corazón porque eh, la chica estaba guapa y estás decidiendo no pedirle que sea tu novia porque tú sí quieres seguir a Dios, porque hay un texto que dice que que busques primeramente el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Y tú quieres abrazar más el texto que la idea de seguir con esa chica que está tan bonita y que sí quiere ser tu novia y tú, todo se resuelve en el texto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Entonces, todo lo demás es todo lo demás. ¿Sabe Dios que lo necesitas? Sabe Dios que lo necesitas. ¿Sabe Dios que estás sufriendo por esta decisión? Lo sabe Dios. Solamente está en ti tomar la mejor decisión. El último texto es este, chicos, y con esto terminamos. Dice Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Jóvenes, realmente espero que entiendas que Dios es bueno, que quiere tu bien, que Dios es todopoderoso, que te puede ayudar en cualquier circunstancia, pero que en su sabiduría permite cosas a los que genuinamente le están obedeciendo. No estoy hablando de las personas que se dicen cristianas y se las pasan peque y peque y dicen que están en una prueba porque están sufriendo algo. Si tú eres una persona pecadora y estás en problemas, pues a lo mejor hasta tus mismos pecados te metieron en tus problemas y no son pruebas. Pero ¿qué es una prueba bíblica? Obedecer a Dios y sufrir por eso. Eso es una prueba. Entonces, si estás siendo probado, qué bueno. Si estás madurando en lo espiritual, qué bueno. Si te estás debatiendo ahorita por una decisión que no te está costando trabajo tomar, qué bueno. Ruégale a Dios, ora a Dios, pregúntale a Dios, ¿sí? Echa mano de todo lo que tienes a tu alrededor. Si cerca de ti hay algún hermano, pues háblale, platícale, ¿sí? Y vas a salir adelante. Jóvenes,
Dios nos consuela, Dios nos anima, Dios de verdad nos fortalece, Dios nos madura, Dios nos hace entender cosas, pero todo es para nuestro bien. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Yo creo que si sales adelante de esto que estás pasando algún día y tal vez no muy lejano, el que va a estar enseñando a otros lo que yo hoy te estoy mostrando vas a ser tú. Y mi oración es que eso sea así. Jóvenes, les mando un abrazo. Recuerden que el amor de Cristo, como dicen Romanos, no hay nada que nos pueda separar de él. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni la muerte. Nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Quién tan bueno como Él? ¿Quién hubiera dado su vida por mí? ¿Quién se fijó en mí cuando más lo necesitaba? ¿Quién me tomó en cuenta cuando nadie me hacía caso? No hay nadie más hermoso que Jesús. Y solamente Él vale la pena todo esto y más. No hay nada que se compare al perdón de Dios y a la esperanza firme de algún día, si Dios quiere, estar con Él para siempre. No hay nada mejor que eso. No hay trabajo, no hay chica, no hay nada que se le compare con lo que pueda competir. Puestos tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Les mando un abrazo, chicos. Dios los bendiga y Dios nos fortalezca a todos para seguir adelante y aprender la idea nueva de Jesús de vencer. Que tengan muy buenas noches y hasta luego, si Dios lo permite. Bye.